Hola, Javier. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Bueno, y por favor, por venir y en primer lugar, aclaremos. Sí, claro. Te toca aclarar otra vez. Otra vez, sí, he sido nuevamente víctima de esto que ha llamado la mueca patotera. Hoy, sin ninguna duda, yo creo que puedo mostrar lo que he escrito en los últimos años y creo que hay pocos economistas, me atrevo a decir, que han dicho tan categóricamente que hay que luchar contra la pobreza como principal objetivo de la política económica. Lo tengo escrito varias veces, hace pocos meses en La Nación, ni bien asumió Macri, y aplaudí lo de la pobreza cero. Lo que yo dije esta mañana, y no creo que haya sido un error, ni siquiera desafortunada la frase, es que la manera de medir si hay 30%, 32% o 28% abajo de la línea es una parte de la verdad, pero no toda la verdad. Y que es muy importante determinar si los pobres están a 100 pesos de la línea o están a 5.000 pesos de la línea. Porque las políticas son distintas y el problema es distinto. Eso es lo que quise decir. Ni una palabra más ni una palabra menos. O sea que teníamos que realmente evaluar eso. Porque cuando se hace como hizo el Observatorio Social de la UCA, ajusta por el índice de inflación ese límite y no hay incremento salarial, de repente, si hay muchos cerca del límite, pasan de estar 100 pesos arriba a 100 pesos abajo. Probablemente hay muchos no pobres que pasan a pobres y otros pobres que pasan a no pobres con estos movimientos y ni siquiera se dan cuenta. ¿Sabés qué me hace acordar esto? Por supuesto que no da para un título periodístico, pero alguna vez conversaba y leía Cristóbal Buarque, el padre de Chico Buarque, sí. Fue ministro de Educación de Lula, rector de la Universidad de Brasilia, y escribió un diccionario sobre las miserias y las grandezas de la globalización. Sí. Y un diccionario con palabras clave que usan economistas y políticos. Y uno de ellos era la medición de la pobreza. La pobreza. Entonces, él planteaba que la medición econométrica por línea era una medición absolutamente ineficaz. Porque no se pobre hoy es un concepto mucho más complejo. Por ejemplo, él planteaba... Es cualitativo, no es cuantitativo. Hoy un pobre plantea Cristóbal Buarque, se puede medir la pobreza por la cantidad de tiempo que demora un trabajador en llegar hasta su trabajo. Si demora 3 horas en lugar de llegar a 1 hora, ese hombre está sometido a una pobreza mayor que aquel que tiene todos los accesos en los servicios públicos a mano. Bueno, yo justamente hoy decía, no es lo mismo ganar 8.000 pesos que sos pobre, si es que vivís en una calle de barro, donde no tenés agua potable, donde no tenés cloacas, donde no llega el SAME, donde no llegan los patrulleros, donde tenés el colectivo a 20 cuadras y tenés que acompañar a tu hija a tomarlo porque si no es asaltada en el camino, donde no tenés un cajero, que si tenés todas esas ventajas, aunque tengas los mismos 8.000 pesos. Es totalmente distinto. Y por eso aplaudo lo que el gobierno está haciendo de una obra pública para combatir la pobreza, que no le va, a lo mejor por esto mismo, cambiar el índice, ni va a dejar de ser pobre para estas estadísticas, pero va a vivir con otra calidad, va a estar incluido, va a tener un colectivo a 2 cuadras, va a llegar la policía, el SAME, que es tan eficiente en la ciudad de Buenos Aires, puede llegar a todo el Gran Buenos Aires si es que se pavimentan las calles, va a haber luminarias, va a estar mucho más tranquilo, se le cambia la calidad de vida, no todo aparece en el índice. Por eso, adorar si pasamos de 28 a 32 o de 32 a 28, no lo hablo cuando sube, también lo digo cuando baja. O sea, eso no alcanza a describir el tema. Por otra parte, que aumentó la pobreza con esta política, yo estoy totalmente de acuerdo en admitir eso y creo que, y critico la política tarifaria, porque no tendió los suficientes redes de contención para esta clase de tema. Y esto creo que es un tema central. Por eso me siento sorprendido por esta persecución. Pero bueno, ya es la segunda en 30 días, debe haber a lo mejor algún plan para considerarme más importante de lo que soy, seguramente, en este aspecto. Justamente sobre el punto de las tarifas, fue de todas las políticas, que no son muchas, de todas las políticas de achique del gasto visibles, o del gasto público, fue la más impactante. Y se hizo mal. Yo no entiendo todavía por qué el gobierno no hizo algunas correcciones, un tope del 400% en la tarifa del gas, pero ante la avalancha de recursos judiciales, de disparidad de criterios judiciales, parece como poco rigurosa
Poco profesional. Poco profesional la actitud, pero poco rigurosa también la solución. Esperar que la justicia haga qué. No, seguro. Que diga qué la Corte Suprema. Sí. Yo creo que además hubo, yo no soy un experto en el tema, pero hubo cosas que a simple vista saltan como errores. Porque se subieron también, junto con el combustible, que había que quizás subirlo, se subieron todos los impuestos relacionados a eso. Se subieron los gastos. O sea, yo veo mi factura en la provincia de Buenos Aires y veo que también me subió el aporte a los funerarias, ¿no es cierto?, en el mismo porcentaje. Entonces digo, ¿y por qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Por qué no se dedicaron a resolver el tema puramente energético y no beneficiar a las comunas ni a las cooperativas con el incremento de los asociados a lo que es eso? Entonces, yo creo que ha habido falta de profesionalismo, te insisto, en el tema apresuramiento. Después se cometió un error al hablar de porcientos, porque se habló de 400%, 500%, cuando a lo mejor, hablando de las magnitudes, no era tan grave en estos términos. Sobre todo cuando vos tenés, insisto, al lado de enfrente, esta patota donde te va a distorsionar cualquier cosa que digas. Entonces yo creo que se ofreció un flanco de debilidad, de vulnerabilidad, cuando no debió haber sido el caso y donde se podría haber cargado el esfuerzo mucho más en los grandes consumidores, en los que están claramente más allá de las líneas de ingreso medio, donde realmente castigar a los que climatizan las piletas, a los grandes consumidores. Y esto creo que es un tema donde el gobierno tendría que replantearse. Se ha replanteado otros temas, tengamos esperanza de que también pueda replantearse este. Dicho esto, anoche escuchaba un interesante análisis de un economista como Nicolás Dujovne, que planteaba que el gobierno está viviendo por los factores externos en este momento una especie de brisa de cola, ¿no? Que el valor de la soja ha subido, que de pronto por la crisis del Brexit que se ha frenado y no fue tanta como se pensaba, los papeles en la Argentina pueden tener alguna visibilidad mayor y mayor expectativa. Esto se entronca con la suerte proverbial que ha tenido Mauricio Macri en otras instancias. ¿Crees que esto puede ayudar a traer un poco de luz prematuramente, porque se estaba tirando como el beneficio al final del segundo semestre, ya no en el segundo semestre mismo? Bueno, a mí me parece un poco injusto decir solamente eso. Yo creo que también el gobierno ha hecho en 6 meses mucho en materia de salirnos de las trampas en que estábamos, desde el cepo, el estar afuera del mundo por no acordar con los holdouts, los ajustes necesarios en tarifas, si hubieran sido bien hechos, era una muy buena medida y era necesario. Se ha bajado la inflación ya no es la que te dice el índice, la inflación real está claramente por debajo, está entre el 1,5, 1,4, 1,5. El aumento más frecuente de precios ya está en ese nivel. El índice no lo va a mostrar hasta probablemente el mes de agosto, pero ya estamos en esa inflación. Entonces se ha hecho muchísimo para aprovechar ese viento de cola. Yo te diría que en gran parte lo ha provocado. Que una empresa alimenticia que todos conocemos, Arcor, haya sido capaz de captar $350 millones al 6%, te demuestra que hay una cola de inversores para la Argentina, y esto no es por el Brexit, esto es anterior. Del acuerdo de fines de abril... Espera, ahí entraste en un tema que a mí, la verdad, daría para mucho. Hoy estuve con la gente de Arcor y mando un saludo porque estuve con Luis Pagani. Bueno, saludo yo también, que los quiero. Estuve con Luis Pagani y su gente, y ahí con un grupo de gente charlando. Y la verdad es que cuando yo lo escuchaba hablar a Pagani de competitividad, de cómo salir, el mercado no te regala nada, hay que ganártelo, decía Pagani, y vaya si es competitivo el mercado de la golosina, el mercado de la industria alimenticia mundial. Entonces digo, está bien, Arcor tiene con qué. Ahora, convengamos, Javier, el industrialismo argentino, siempre dependiente de papá Estado, que cuando no es de alguna protección en particular, es de algún beneficio, la verdad que me parece que al sector empresarial argentino, fundamentalmente el industrial, le hace falta tomar 3 o 4 ejemplos de Arcor como para llevar adelante esta perspectiva que quiere el presidente. Bueno, déjame también moderar un poco tu crítica a los industriales. Coincido, pero a los industriales le pusieron una música durante 12 años que les decía que lo que tenían que hacer era tratar de conseguir el teléfono de la privada de Moreno. Porque en realidad si tenías ese teléfono, conseguías las de Hayes, te defendían en tu quintita y eso era lo que te hacía sobrevivir. Entonces, yo creo que el empresario se adapta a la música que le ponen.
Por supuesto no es el caso de Arcor, que siempre fue competitiva, siempre tuvo una visión internacional y por lo tanto esta música no le importaba, seguía la música del mundo. Al resto de la industria ahora le han puesto otra música y va a haber que darle las condiciones para que invierte y se adapte. Por eso creo que es tan importante la apuesta de Macri a la inversión, tanto a la obra pública como a la inversión privada, para salir adelante. Pero creo que al empresariado hay que darle claramente pautas para que se pueda endeudar, darle una situación tributaria que lo aliente a invertir. Yo estoy a favor de desgravar en las pymes la reinversión de utilidades. Hay que considerar reducción de impuestos o de costos laborales para que realmente se animen a ir por ahí. Y hay que transmitirles un mensaje de no estamos frente a una apertura ingenua como la de los 90, vamos a defender la industria y es muy importante generar empleo. No todos van a aprender a bailar, algunos van a poder hacerlo, otros no. Hay que aceptar que eso es así en la realidad, pero también hay que entender, Pablo, de que son industriales donde sobrevivieron o le fue bien por bailar otra música, no esta. Yo entiendo que de alguna manera todos los argentinos somos sobrevivientes, ¿no? Sí. Ya lo voy a hablar con Julio tal vez después. Estaba escribiendo un artículo donde creo que el peronismo es a la sociedad, ha logrado una simbiosis con la sociedad en aquello que nos hace sobrevivientes. El peronismo siempre logra sobrevivir en sus metamorfosis, ¿no? Y creo que los argentinos también. Acá estamos hablando de los empresarios. Ahora, creo que los sobrevivientes más castigados, los que siempre son los contribuyentes. ¿Cómo lograr beneficios realmente positivos para pymes, para reactivar a las pymes, para inducir, como bien decís, que el Estado les diga, ahora llegó el momento en serio de la inversión, no los vamos a perseguir, vamos a reducirles impuestos distorsivos, si no bajás el gasto? Yo no, ya sé que hay una variable. Tu posición no es la de los ortodoxos, digamos, no. de que hay que bajar el gasto público a como dé lugar. No. Pero no se está bajando mucho el gasto público. No se está bajando casi nada. ¿Pero por qué? Porque también hay otros objetivos que hay que poner sobre la mesa. Lo peor que le podría pasar al gobierno de Cambiemos es perder las elecciones el año que viene. Entonces no hay que caer en la ingenuidad de echar 1 millón de empleados públicos, que probablemente es lo que sobre, porque entonces tenés un problema mucho más serio. Ahora, hay una variable a bajar el gasto, que es bajar la evasión. Entonces, el drama es que toda esta tremenda presión tributaria, que en promedio está en el orden del 40% del producto, además tiene 38% de evasión. Quiere decir que los que pagan muchísimo más que ese 38%. Entonces, ¿por qué no podemos tener la evasión que tiene Chile? Finalmente no son tan distintos a nosotros, tienen menos de la mitad. ¿Por qué no tenemos la evasión de Brasil, que también es mucho menor que la de nosotros? Entonces, no te hablo del norte de Europa. ¿Te parece correcta la medida de Abad de ahora que se implementa el blanqueo, advertirle, que el gobierno le advierta a todos los que están dentro del sistema los datos que se tienen de cada uno de los contribuyentes? Me parece bien, vi el título nomás, me parece muy bien. Creo que habría que acompañarlo con un proceso que no hay por qué esperar al final del blanqueo, no es que es, bueno, ahora estás salvado porque viene el blanqueo, no. Yo demostraría que uno sabe esto y esto generaría mucho más conciencia en la necesidad de blanquear. O sea, realmente no veo por qué no empezamos a combatir la evasión ya, de todo punto de vista, para que realmente la comunidad empresaria, pero también los ciudadanos, sepamos que vamos a un sistema distinto donde no es tan fácil que no te den boleta. Eso que te preguntan, con o sin boleta, hay que desterrarlo. Y además hay que entender que uno de los dramas, donde está también la mayor pobreza, es en el empleo en negro. ¿Y sabes por qué tenemos empleo en negro? Porque la gente va de IVA, porque es muy alto el IVA y es muy fácil de evadir, y con esa plata de la venta en negro, lo que trata es de contratar en negro. Entonces, las dos cosas van juntas. Una tasa de IVA que es insoportable por una economía como la Argentina, genera una evasión que alimenta el empleo en negro. Y en el empleo en negro tenés el mayor conjunto de pobreza que tiene este país. Vuelvo a la pobreza porque realmente es un tema que me interesa. Ahí tenés la verdadera pobreza del que está en una changa, del que trabaja en negro, del que no logra una obra social, que no logra una jubilación, que no logra un despido, un tratamiento de acuerdo a la ley. Y esto es un tema central que tenemos. Por eso creo que no hay que aflojar en el tema del combate a la evasión, aún antes del blanqueo, porque de esa manera se van a poder bajar los impuestos. Por último, Javier, ¿realmente cuándo crees, planteadas las cosas como están, que la Argentina, el ciudadano común va a ver una
digamos, Mirá. una gota de oxígeno. Yo creo que el segundo semestre, al final del segundo semestre, vamos a estar mejor. Yo divido por trimestre. Yo creo que este trimestre va a frenarse la caída. Ya hay algunos indicadores de que está frenando la caída de la industria, sobre todo. Hay cosas que no se pueden manejar. La industria automotriz está muy afectada por lo de Brasil. La industria de la construcción está empezando a tener mejores datos, pero la industria automotriz no. Y creo que un dato muy importante es el aumento de las licitaciones de obras públicas que salió en el informe de Castigliano y Tiscornia esta semana. Realmente el aumento es por 5 el llamado de licitaciones. Esto es un dato sumamente importante. Yo creo que en este tercer trimestre se va a empezar a notar lo que es este aluvión de miles de millones de pesos para contratar, sobre todo en el Gran Buenos Aires, para cloacas, para agua, etcétera. Y después creo que más adelante va a venir la inversión privada que ya se está moviendo. Entonces yo sí creo que este segundo semestre va a terminar bastante mejor y esperemos crecer el año que viene. El año va a terminar con una cifra levemente negativa, pero creo que las ventajas se van a ver el año que viene. Pero los argentinos tenemos que terminar con el populismo y el inmediatismo. Las políticas buenas en economía llevan tiempo, no son inmediatas. Los problemas que estamos viviendo hoy, en gran parte son del atraso de los últimos 5 años. Gracias, Javier. Gracias, Pablo. Pausa y estamos con Julio Bárbaro.